Hola a todos, soy Ola y bienvenidos a un nuevo video en el canal Historias asombrosas y curiosidades del mundo. Hoy vamos a hablar de una ciudad llena de historia, misterio y encanto, Edimburgo. Edimburgo, la capital de Escocia, es una ciudad que combina la belleza de su paisaje con una rica historia que se remonta a la Edad de Bronce. Esta ciudad, construida sobre las colinas de un antiguo volcán extinto, ha sido testigo de innumerables eventos históricos, desde batallas y asedios hasta coronaciones y celebraciones. Con su rica mezcla de historia y belleza natural, Edimburgo alberga una gran cantidad de sitios de interés que capturan la esencia de Escocia. Uno de los lugares más emblemáticos de Edimburgo es el Castillo de Edimburgo. Este antiguo fuerte, construido sobre una roca volcánica, es el monumento más visitado de Escocia. Fue construido a principios del siglo XII durante el reinado de David I, en memoria de la reina Margarita, quien se dice que murió de dolor de corazón en 1093, al recibir la noticia de la muerte de su marido, el rey Malcolm III. Este lugar sirvió como residencia real hasta 1633. Otra cosa sorprendente del castillo de Edimburgo es que cada día a las 13:00 horas se dispara un cañón de la Segunda Guerra Mundial, más conocido como One O'Clock Gun. Las mazmorras del castillo de Edimburgo, hogar de prisioneros olvidados, resuenan con historias de su pasado oscuro. En su laberinto subterráneo, un gaitero que fue enviado a explorar estos pasadizos para marcar el camino con su música, desapareció sin dejar rastro. Aún hoy, se dice que su lamento se puede oír en las noches más silenciosas. La Royal Mile es la calle más importante de Edimburgo, Escocia. Esta avenida comunica el castillo de Edimburgo al oeste con el palacio de Holyrood House al este. Su longitud es de 1814,2 metros, lo que da origen a una medida un tanto desconocida, la milla escocesa. A lo largo de toda la calle encontrarás decenas de callejones, closes y patios, courts. Merece la pena acceder a algunos de ellos para deleitarse del gusto medieval de la ciudad. La Catedral de Edimburgo, St. Giles Cathedral. Esta catedral fue erigida sobre un antiguo santuario construido en el siglo IX, para ser consagrada al patrón de los leprosos. Después de la Reforma, el edificio fue objeto de continuas remodelaciones y hoy en día se contemplan los restos de diferentes épocas. Una curiosidad de este lugar es que en su interior puedes encontrar a los únicos ángeles del mundo que tocan la gaita. Victoria Street. Una calle curiosa por su diseño, fue diagramada en el siglo XVIII como un modo más práctico de acceder a la Royal Mile. Cuenta con escaleras que permiten subir desde el nivel de la calle a un segundo nivel, el superior, donde hay terrazas con restaurantes. Además, es conocida por ser la inspiración para el Callejón Diagon de Harry Potter. Cementerio de Greyfriars. Este cementerio está en funcionamiento desde el siglo XVI y se encuentra en el extremo sur de la ciudad vieja. En la actualidad tiene la categoría de edificio protegido por su historia y las personalidades enterradas en él. Es famoso por la historia de un perro fiel conocido como Greyfriars Bobby, que se dice que permaneció durante 14 años en el cementerio vigilando la tumba de su amo. Pero eso no es todo. Este cementerio también es conocido por ser el hogar del poltergeist de Mackenzie, un espíritu que se dice que aterroriza a los visitantes. Grassmarket. Esta plaza, que desde el siglo XV hasta comienzos del siglo XX fue la sede de un mercado de ganado, siempre ha tenido mucha importancia y relevancia en la Old Town. Además de ser conocida por su mercado, Grassmarket era la principal zona y escenario de ejecuciones públicas y linchamientos. Hoy en día, esta plaza se ha transformado en un lugar alegre y bullicioso. En Grassmarket puedes encontrar el pub The Last Drop, un lugar con un pasado oscuro, ya que era el lugar de ejecución de personas condenadas por delitos graves. Se dice que el pub está encantado y en su interior tienen incluso una soga auténtica, un recuerdo de su pasado sombrío. Calton Hill. Es una colina situada en el centro de Edimburgo, Escocia, que ofrece unas vistas panorámicas impresionantes de la ciudad. Fue el primer parque público de la ciudad, creado por Jaime II en el siglo XV. En Calton Hill se encuentran varios monumentos de estilo neoclásico
incluyendo el Monumento Nacional, una réplica inacabada del Partenón de Atenas, National Museum of Scotland. Este museo, situado en el centro de Edimburgo, es el más visitado de Escocia. Alberga colecciones de historia escocesa y exposiciones interactivas para todas las edades. Una de las piezas más populares es el cuerpo de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Princess Street es una de las calles más importantes de la ciudad, ya que es la principal zona comercial y separa la ciudad vieja de la ciudad nueva. A lo largo de Princess Street hay unos jardines muy bonitos, donde se pueden ver monumentos como el Scott Monument, que veremos seguidamente, o la Fuente Ross, que tiene una forma muy original. Desde los jardines también se puede disfrutar de una vista espectacular del castillo de Edimburgo y de la arquitectura medieval de la ciudad. Monumento Scott. Es un monumento de estilo gótico victoriano erigido en honor del autor escocés Sir Walter Scott. Se encuentra en los Princess Street Gardens de Edimburgo. Con sus 61 metros de altura, es el monumento más grande creado en honor a un escritor. Mary King's Close. Es un famoso callejón de Edimburgo que muestra la miseria y la enfermedad que reinaba en ese inframundo entre los siglos XVI y XVII. Se cree que sus fantasmas vagan todavía entre sus muros. Uno de los fantasmas más famosos es Annie, una niña huérfana que perdió su muñeca. Palacio de Holyrood House. Es la residencia oficial en Escocia del rey Carlos III. Situado al final de la Royal Mile, es una joya de la arquitectura clásica, con una impresionante decoración barroca en su interior. Dean Village. Es una acogedora aldea en el centro de Edimburgo. Durante muchos siglos fue el principal centro harinero de esta zona de Escocia, pues desde su fundación en el siglo XII por los monjes de la abadía de Holyrood estuvo dedicada a tal fin con mucho éxito. En la actualidad es un lugar encantador para pasear y disfrutar de la arquitectura histórica, con hermosas casas de piedra que datan del siglo XVII. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por Edimburgo y sus curiosidades. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima.